Jóvenes, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase. ¿Sí se me escucha bien? Confirmen, por favor. Eso. Gracias. Sí se le escucha, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Bien, vamos a continuar con la clase del día lunes. El día lunes hemos visto algunas definiciones con respecto a las exploraciones geotécnicas, las diversas etapas que implica esta actividad. También hemos visto los métodos de exploración no destructivos. Hemos visto también cómo se calcula la cantidad de puntos de exploración y la profundidad de exploración. Y ahora vamos a ver los métodos destructivos, también conocidos como los métodos directos, los métodos que intervienen en el terreno alterándolo, ya sea por la ejecución de excavaciones, perforaciones, etcétera. ¿Ok? Bueno, uno de los primeros métodos es las excavaciones o calicatas, también denominadas como excavaciones a cielo abierto. Permite la inspección directa del perfil estratigráfico del suelo, permite realizar ensayos in situ, permite la obtención de muestras ya sea alteradas o inalteradas. Y justamente las excavaciones quizá es considerada el mejor método de exploración geotécnica, ya que permite visualizar los diferentes suelos, sus espesores, permite la extracción de muestras, incluso permite ejecutar algún tipo de ensayo dentro de estas excavaciones con la finalidad de conocer las propiedades físicas, mecánicas e hidráulicas del suelo. Aquí en la fotografía ustedes pueden visualizar justamente la ejecución de una calicata, ¿ok? Las características de la calicata es que se puede realizar tanto manual como con maquinaria, dependiendo de las características del terreno. Pero el objetivo es esa, ¿no? El objetivo es visualizar los diferentes perfiles, sus espesores, tomar muestras, ya sea alterada o inalterada. El segundo tipo de método destructivo es el uso de barrenas eléctricas o manuales. También permite la extracción rápida o la excavación rápida del terreno, cuyo diámetro puede variar dependiendo pues del tipo de barrena que se utiliza, y usualmente estos métodos se ejecutan para extraer muestras alteradas y también se pueden ejecutar ensayos que más adelante vamos a ver. Por ejemplo, el ensayo SPT se puede realizar dentro de esa perforación. Otro método muy utilizado o métodos muy utilizados son los métodos rotatorios o sondeos rotatorios. En este caso ya estos requieren de un equipo mecánico especializado para la realización o excavación de pozos. También permite la extracción de muestras, ya sea alterada como inalterada, y permite realizar ensayos o pruebas in situ. Aquí en las imágenes observamos justamente los sondeos rotatorios, ¿no? Es un sondeo tipo hélice que permite la perforación en el terreno para la obtención de muestras y además para la ejecución de algunos ensayos, como les había mencionado el ensayo SPT. Eh, También están las perforaciones diamantinas. Estas perforaciones se pueden utilizar en rocas o suelos duros. Por ejemplo, se puede realizar en gravas. Permite la obtención continua de muestras alteradas e inalteradas, pero los trabajos de perforación requieren de la inyección de agua. Ya, por ejemplo, este es el mandril, la tubería vertical en el cual se coloca la corona de perforación, que puede ser una corona de diamante, puede ser una corona de carburo o una corona de sierra, dependiendo
de la dureza del terreno que se quiere perforar o depende de la roca. Entonces, esta corona gira a cierta velocidad y causa un desgaste, ¿no? Y justamente perfora por el tema de desgaste. Y ese contacto continuo entre la corona y el terreno, lógicamente que va a causar un incremento significativo de la temperatura. Es por ello que durante los trabajos de perforación se deben inyectar o se deben bombear agua a través de la parte interna de la tubería y el agua, digamos, pues actúa como un lubricante y a la vez como un refrigerante y finalmente pues por el borde es expulsada hasta la superficie, ¿no? Ok, toda perforación requiere pues la inyección de agua porque, repito, cumple esas finalidades o ese objetivo de ser refrigerante y a la vez lubricante, perdón, en el proceso de excavación. Durante la ejecución de perforaciones diamantinas se pueden extraer muestras alteradas. Claro que el ensayo de por sí permite la extracción continua, pero aisladamente pues se puede a determinadas profundidades indicar la extracción de muestra. Usualmente las perforaciones diamantinas son acompañadas mediante los sondeos SPT, o sea, se pueden ejecutar ensayos SPT dentro de un pozo de perforación. Aquí vemos algunas imágenes del proceso de perforación, ¿no? Allí tenemos el equipo especializado en la perforación. Este equipo se posiciona pues en el lugar exacto donde se quiere realizar la perforación. Los equipos tienen GPS interno, así que el posicionamiento pues es muy preciso. Y aquí vemos el trabajo de la perforación, ¿no? Se coloca la corona, que puede ser de diamante, de carburo o simplemente de sierra metálica, dependiendo de la dureza del terreno. Y durante los trabajos de perforación se extraen muestras continuas, ¿no? Y estas muestras deben ser almacenadas en unas cajas especiales, anotando la profundidad o la longitud de la penetración. Y esto sirve pues justamente para realizar un logueo y elaborar pues perfiles estratigráficos. Aquí observamos que durante la ejecución de estos ensayos se puede extraer muestras alteradas o inalteradas. En el caso de que se extraigan muestras alteradas, pues esas muestras solamente sirven para clasificar al suelo, ya que incluso no se puede determinar su contenido de humedad, porque recuerdan que durante el trabajo de perforación se inyecta agua y eso altera las condiciones de humedad natural. Aquí vemos a mayor detalle una de las cajas donde se almacena la muestra. Esto corresponde a la caja 2 de 4, que abarca la profundidad entre 4,30 y 9 metros, ¿no? Ahí vemos cómo va de forma continua, cómo va cambiando el suelo y esto sirve pues para elaborar perfiles estratigráficos. Hasta ahí hemos visto los métodos destructivos. Recuerden que la diferencia entre el método destructivo y el método no destructivo es la intervención en el terreno, ¿no? Los métodos no destructivos, también conocidos como indirectos, permite conocer las características del terreno utilizando técnicas este, y la interpretación de estas técnicas, ¿no? Por eso se llaman pues métodos indirectos. Generalmente el método más utilizado es el ensayo más utilizado es el MAS-W. También se puede utilizar el ensayo MAN, la refracción sísmica, ¿no? Como vimos en la clase pasada. Ahora, dentro de estos dos métodos, los métodos directos o los métodos, digamos, los métodos destructivos
así como las calicatas, las perforaciones diamantinas, etcétera, son los más confiables y por lo tanto son obligatorios. Usted no puede realizar un estudio de mecánica de suelos solamente con métodos no destructivos. Eso no se puede, ¿ya? Por lo tanto, los métodos no destructivos son complementarios. Sirven para complementar la información obtenida a través de los ensayos o de las perforaciones con calicatas, con equipamiento, etc. Entonces, siempre serán considerados como complementarios, ¿no? Y esa complementación pues reduce en gran medida la incertidumbre del terreno y por lo tanto se crea un diseño más óptimo. Además vamos a ver los sondeos de penetración que usualmente se ejecutan ya dentro de un pozo o también se pueden ejecutar desde la superficie. A los sondeos también se les llama como pruebas de campo, ¿no? Porque justamente se realizan en campo para conocer las diversas propiedades mecánicas y físicas del suelo. En la literatura pues en la actualidad existen diversos métodos de ensayos in situ, de los cuales vamos a ver algunos de ellos, 6 específicamente. Vamos a ver el ensayo SPT, el ensayo CPT, el ensayo de veleta, el ensayo de presiómetro, el PMT es el ensayo de presiómetro, y también vamos a ver el ensayo de MT, ¿ya? Claro que dentro de esta categoría de los ensayos in situ están los ensayos geofísicos. Acá está el ensayo SAS-W, el ensayo MAS-W, el ensayo CSW. Son ensayos que se realizan a partir de la superficie, ¿no? Entonces estos sondeos son conocidos pues como sondeos indirectos, mientras que los demás son sondeos directos, ya que intervienen, requieren perforar el terreno, ¿no? Requieren durante la ejecución del ensayo, pues alterar las condiciones iniciales del suelo. Así que empezamos con el ensayo SPT. El ensayo SPT, bueno, viene de las siglas de ensayo de penetración estándar. Este ensayo es normalizada por la STMD 1586. Este ensayo consiste en introducir un muestrador cilíndrico hueco de pared delgada en el fondo de un pozo o una excavación previa, ¿no? Una perforación previa. Se introduce este muestrador que tiene una longitud de 45 centímetros, aplicando golpes con un martillo estándar, cuya masa es 63.5 kilogramos. Y este martillo debe tener una caída libre de 76.2 centímetros. ¿Ok? El número de golpes necesarios para introducir el muestrador en 30 centímetros en el suelo se define como el número de golpes SPT. En muchos casos conocido simplemente como N, o en otros casos conocidos como N y con un subíndice SPT. Este número de golpes o este parámetro sirve para correlacionar la resistencia al corte no drenado para suelos cohesivos y sirve para correlacionar el ángulo de fricción interna en los suelos granulares, ¿no? Por ejemplo, si yo realizo ese ensayo en una arena, pues el valor del número de golpe me permite, a través de correlaciones, conocer el ángulo de fricción de esa arena. Por lo contrario, si yo ejecuto este ensayo en una arcilla, pues el parámetro que se obtiene será el ensayo, la resistencia del esfuerzo cortante no drenado. Permite la obtención o recuperación de muestras, pero en el estado alterado. Y el procedimiento es el siguiente. Se introduce el muestrador en 15, en 3 etapas de 15 centímetros cada parte. En los primeros 15 se anota el número de golpes que
que corresponde a n sub 0. En el segundo tramo, de 15 centímetros también, se anota el número de golpes N1 y en el último tramo, también de 15 centímetros, se anota el número de golpes N2. ¿Ok? Ahora, en muchos casos, quizá no se pueda penetrar este muestrador en 15 centímetros tras dar 50 golpes. Si ese es el caso, el ensayo se debe detener y se establece el rechazo. ¿Ok? Eso justamente porque si el número de golpes aplicados en el terreno para introducir una varilla de 15 centímetros supera 50, significa que ese suelo se encuentra muy, muy denso o muy, muy rígido y pues ya no se puede aplicar más de 50 golpes porque ya puede dañar al equipo. Así que el límite es 50. Si hay un número de golpes mayor que 50, simplemente se coloca el término rechazo. Esta es la característica del muestrador. Bueno, este dicho sea de paso, es un muestrador de Terzaghi, Raymond Terzaghi. En esta parte inferior tiene una cuchara muy filosa, permitiendo la fácil penetración de este muestrador en el terreno, y mientras se realiza el ensayo, el terreno pues va introduciéndose, ¿no? Porque este muestrador se va clavando literalmente en el terreno. Entonces, en la parte central orificia, allí se va rellenando con suelo. ¿Ok? Aquí vemos a mayor detalle el muestreador. Usualmente tiene una cuchara filosa y finalmente en la parte superior tiene una rosca. Eso para retirar fácilmente la muestra, ¿no? Acá en la fotografía ustedes pueden visualizar la extracción de la muestra y noten que esa muestra ya es alterada, ¿no? Sirve únicamente para clasificar el suelo, o sea, para su identificación y conocer pues la granulometría, conocer el índice de plasticidad, ¿no? No se puede hacer en estas muestras ensayos especiales, ¿ok? Aquí vemos una fotografía de la ejecución del ensayo triaxial. Noten que hay una perforación previa, luego hay una varilla, esa varilla conecta la placa de impacto del martillo y el muestreador, que se encuentra a determinada profundidad. Entonces, hay equipos que constan de un mecanismo a través de motor, que se instala como una especie de trípode. Aquí hay una cuerda metálica. Entonces, el motor eleva al martillo hasta la altura deseada de 76.2 centímetros. Luego se deja caer aplicando un golpe, ¿no? Esa energía de impacto es transmitida a través de esta varilla hasta el muestreador. Hay otras versiones, por ejemplo, aquí usted puede visualizar en la imagen de la derecha, este es un camión, un remolque y la perforadora, ¿no? Entonces, este equipo no solamente perfora el terreno, sino además permite realizar ensayos dentro pues del terreno, ¿no? A ciertas profundidades. ¿Ok? Entonces, una vez realizada la excavación, pues el equipo tiene incorporado ya el ensayo SPT. Finalmente, en esta parte inferior, ustedes pueden visualizar a mayor detalle el muestreador. Esta parte oscura se llama cuchara y en el otro extremo hay digamos, un accesorio que tiene o se puede retirar enroscando y dentro de este cilindro está la muestra, una muestra alterada. Para que tengan idea, aquí vamos a mostrar la ejecución de la excavación y el ensayo propiamente dicho, el ensayo SPT. ¿Ya? Ustedes me confirman si pueden escuchar el audio o no. A ver, confirmen. Sí se escucha, creo, ¿no? Sí, se escucha, profesor. Ya. Allí vamos a ver
el proceso de excavación y ejecución del ensayo SPT. Aquí, joven, vemos una perforadora que utiliza una barrena helicoidal. Entonces, por rotación, va realizando la perforación, ¿no?, hasta la profundidad deseada. Además, ese terreno extraído puede ser considerada como una muestra alterada y solamente serviría para clasificar al suelo. Nada más. Entonces, con esa muestra alterada no se puede ejecutar ensayos especiales, ¿no? Ensayos como triaxial, corte directo, ¿no? Solamente se puede clasificar. O sea, se puede realizar el ensayo granulométrico por tamizado, los límites de consistencia, ¿no? Ahora, esas varillas normalmente se van ensablando a cada metro, ¿no? O sea, una vez que la varilla ya durante la excavación alcance toda su longitud, pues se retira y se coloca una varilla y así sucesivamente hasta la profundidad que uno desee, ¿no? Por ejemplo, ahí van a acoplar otra varilla pues así sucesivamente se puede seguir aumentando y en este caso pues van a realizar el ensayo SPT. Ahí está, ya salió la corona. Y ese es la varilla, bueno, en la parte inferior no sé si pueden visualizar, en la parte inferior, más o menos donde está la mano del operador, o más abajo, a la distancia media, ¿no?, hay una junta. Entonces, a partir de esa junta hacia abajo es el que se va a colocar el muestreador. Ahí está, ¿no? Ahí lo van a ensamblar. Ese último trozo de metal es en realidad el muestreador SPT y el cual se va a accionar desde la parte superior con un martillo, ¿no? Ahí está el accesorio para el impacto del martillo SPT que viene incorporado en el propio equipo de perforación y allí ustedes van a escuchar el sonido característico de la ejecución. Noten ahí importante que están marcando 3 líneas a cada 15 centímetros porque se debe registrar el número de golpes para cada 15 centímetros, ¿no? Entonces ahí ya están ejecutando. Ahí está el sonido característico, 3, 4 golpes, ¿no? Una vez que se hayan conseguido introducir la muestra en los 3 tramos de 15 centímetros, o sea, en total 45 centímetros, se extrae y finalmente pues se retira el muestrador y dentro de ese muestrador justamente hay una muestra alterada. Bueno, lamentablemente el video ya culmina ahí, me parece. Vamos a ver.
Creo que sí. Entonces, ese es el mecanismo de ejecución del ensayo, SPT. El muestrador sirve para retirar una muestra alterada que servirá para los ensayos correspondientes para la clasificación del suelo. Aquí observamos el esquema de ejecución, el pozo o la perforación previa. Este es el muestrador hueco, también conocido como caña partida. Es un muestrador estandarizado y con el martilleo pues se introduce el muestrador en 3 tramos, ¿no? Acá vemos de 6 pulgadas, o sea, 15 centímetros cada tramo. Entonces aquí se va anotando el número de golpes. Para el tramo 1 se anota n sub 0. Para el tramo 2 se anota n sub 1, número de golpes, ¿no? Y finalmente en el último tramo n sub 2. Y por último, el número de golpes SPT va a ser igual a la sumatoria de los 2 últimos tramos. Ya siempre se descarta el primer tramo, porque lógicamente que el primer tramo considera una alteración de la muestra. Entonces el número SPT es la suma del tramo 2 más el tramo 3. Esto se descarta. ¿Ya? La razón del por qué se descarta es pues, que durante la perforación el terreno llega a afectarse. Toda esta zona se afecta, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que afecta la perforación o excavación. Entonces no tendría sentido tomar este número n sub 0 como parte del número de golpes SPT, ya que cierta parte de ese tramo el suelo ha sufrido una alteración, ¿no? Es justamente por lo cual se descarta y solamente se consideran los 2 últimos tramos. Entonces, en el video han visualizado de que antes de la ejecución del ensayo, la varilla se debe marcar en 4 líneas, ¿no? De 15 centímetros cada uno. Y esto sirve como referencia para ir contabilizando la cantidad de golpes. Ahora, hay parámetros importantes que hay que controlar en el ensayo de CPT. Uno de ellos es la energía teórica. Esta energía se refiere a la energía de impacto, ¿no? La energía de impacto del martillo. Y se calcula como el peso del martillo por la altura de caída. O sea, 63.5 por la gravedad, la aceleración de la gravedad y la altura de caída que es 0.762. Se utiliza el cálculo, la energía teórica resulta 474.6 joules. Sin embargo, esa energía teórica se va a disipar a lo largo de la varilla. Finalmente, en la punta del muestrador, la energía va a ser no el 100%, sino va a haber una pérdida de energía importante. En la literatura, bueno, investigaciones indican de que la energía real que se transmite a través del muestrador al terreno equivale entre el 30 al 80% de la energía de impacto del martillo. O sea, a lo largo de la varilla hay una pérdida de energía. Esa pérdida de energía se disipa como calor, como sonido, etc. Por lo tanto, es importante normalizar el número de golpes a una determinada energía. Y generalmente se utiliza el 60% de la energía. Y de esa manera, pues, definimos el número de golpes N60. Esto significa que estamos realizando la corrección del N de campo al 60% de la relación de energía. ¿Ok? Ahora, esta relación de energía o todo este factor puede ser reemplazado por un solo factor, CSV, que se conoce como factor
de corrección por energía. Ahora, la relación de energía R o E sub R entre E sub T, esta relación de energía debe ser determinada por cada fabricante o cada operador del ensayo SPT. ¿De acuerdo? Y eso se realiza pues a través de mediciones con uso de sensores propios del equipo que me permite pues una mejor correlación de los resultados. Además de realizar una corrección por la energía, se deben considerar 4 factores más. Factor de corrección por sobrecarga. Esto, y digamos, tome en cuenta el confinamiento del suelo. Factor de corrección debido al diámetro de la perforación. Factor de corrección debido a la longitud de la varilla. Y factor de corrección debido al tipo de muestreador. ¿Ok? Y de esa manera normalizamos al número de golpes, obteniendo el N160. Este parámetro es un parámetro, valga la redundancia, muy utilizado para los diversos diseños, ¿no? Hay métodos basados en el ensayo SPT que me permiten calcular la capacidad de carga del terreno, permiten diseñar pilotes, permite evaluar el potencial de liquefacción en algunos casos, en algunos tipos de suelo. El factor de sobrecarga se puede calcular como la raíz cuadrada de la presión atmosférica entre el esfuerzo vertical efectivo a la profundidad en el cual se desarrolla ese ensayo SPT. Y ese valor no debe superar 1.7. ¿Ok? Además hay que tomar en cuenta que la presión atmosférica debe estar expresada en las mismas unidades que el esfuerzo vertical efectivo. Puede estar en kilopascales, puede estar en kilogramos centímetro cuadrado, puede estar en toneladas metros cuadrados, ¿no? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo quiero considerar la presión atmosférica en kilopascales, sería 101.39, ¿no? Pero es válido utilizar 100 kilopascales, ¿no? Y esto equivale, por ejemplo, a 1 kilogramo centímetro cuadrado y equivale, por ejemplo, a 10 toneladas metros cuadrados. Entonces, en función a las unidades del esfuerzo vertical calculado, pues yo puedo utilizar los diferentes valores de la presión atmosférica dependiendo pues de las unidades. En la literatura hay mucha investigación al respecto y hay algunos autores que recomiendan esta tablita. Bueno, esta tablita ya presenta el resumen de esos diferentes autores. Por ejemplo, vemos a Sid Skempton, a Jude Skempton, ¿no? Que proponen ciertos valores usados para determinados factores, ¿no? Por ejemplo, el factor de corrección por energía se puede estimar en función al tipo de martillo, ¿no? Si es un martillo original, si es un martillo de pistón, si es un martillo de ejecución automática. En función a ello yo puedo estimar cuánto vale ese coeficiente. Ahora, el coeficiente de longitud de varilla, eso lógicamente que va a depender de la longitud de la varilla, como su nombre lo dice, ¿no? Cuando la longitud es menor que 3, de 3 a 4, de 4 a 6, de 6 a 10, de 10 a 30, y si es mayor que 30, pues ahí va cambiando ese factor, ¿no? El factor debido al diámetro de la perforación, usualmente se perforan ya con diámetros establecidos, pero siempre hay un rango. Entonces, dependiendo de ese rango, yo puedo utilizar cualquiera de estos factores. Y finalmente, dependiendo del muestreador, normalmente se utiliza un muestreador estándar, y en este caso el factor simplemente sería 1, o se puede utilizar un muestreador con guías o con pistones, en el cual ya el factor cambia, ¿no? Ahora, realizar esta corrección tiene más relevancia cuando se realizan
evaluaciones del potencial de liquefacción, ¿ya? Además, es importante recordarles que en la norma E050, ahora voy a descargar, en la norma E050 hace referencia al ensayo SPT en el artículo 38. ¿Ok? Si ustedes revisan el artículo 38, aquí está, ¿no? Artículo 38, ¿no? Suelos licuables o licuación de suelos. Dice, en suelos granulares y en algunos otros suelos granulares con finos cohesivos ubicados debajo del nivel freático o la napa freática, las vibraciones de los sismos pueden generar el fenómeno denominado licuación, el cual consiste en la pérdida momentánea de la resistencia al corte del suelo, como consecuencia del incremento de la poropresión que genera el agua contenida en los vacíos. Esta pérdida de resistencia al corte genera la ocurrencia de falla por asentamiento en obras apoyadas en esos tipos de suelo y por el desplazamiento lateral de taludes y terraplenes. Para que un suelo granular sea susceptible a licuarse durante un sismo, debe presentar simultáneamente características o las siguientes características. Primero, debe estar constituida por arenas, arena limosa, arena arcillosa, limo arenoso no plástico, grava empacada en matriz constituida por alguno de esos suelos anteriores y además debe encontrarse sumergido. Lo que me dice la norma aquí es que todo suelo arenoso que se encuentra sumergido posiblemente esté sujeto a un potencial de liquefacción. ¿Ok? Y en este caso, dice, el profesional responsable debe incluir en su estudio de mecánica de suelos un análisis determinístico y probabilístico del potencial de liquefacción de la zona. Y aquí hace referencia al numeral 38.5, ¿no? Que está por acá. Aquí, ¿no? Cómo debe ejecutarse, ¿no? Y justamente, si usted revisa, la evaluación del potencial de liquefacción se realiza en función al N160, ¿no? Y noten aquí, el N160 se obtiene a través del ensayo SPT y considerando estos diversos factores de corrección. ¿Ok? Pero a lo que voy es lo siguiente. Cuando la historia sísmica del lugar haga sospechar la posibilidad de ocurrencia de liquefacción, el programa de exploración de toda el área comprometida por la estructura se realiza de acuerdo a la tabla 6. Ya en la clase pasada habíamos observado la tabla 6, que nos permite calcular la cantidad de exploraciones y con una profundidad mínima de 15 metros. O sea, en todo suelo arenoso saturado que tenga probablemente liquefacción, la profundidad mínima de exploración debe ser 15 metros. Además, dice acá, cuando las investigaciones preliminares se encuentran en las condiciones indicadas en los numerales anteriores, el profesional responsable informa al solicitante, ¿ok? La necesidad de ampliar el programa de exploraciones y esta ampliación, digamos, pues, sugiere o necesita de una profundidad mínima de perforación de 15 metros. Y justamente en esta parte dice ello, ¿no? Que las perforaciones deben tener una profundidad mínima de 15 metros y debe ser realizada por las técnicas de lavado o rotativo. Y dentro de las perforaciones se debe realizar ensayos de penetración estándar, espaciados obligatoriamente a cada metro. Y las muestras que se obtengan en el penetrómetro del SPT, o sea, en el muestrador,
son recuperadas para realizar los ensayos de clasificación, ¿no? Bueno, ahí en la tabla 2 están justamente los ensayos que permiten clasificar el suelo. En resumen, lo que dice en esta parte la norma es, si usted en el terreno donde está realizando exploraciones geotécnicas identifica arenas saturadas, entonces estás obligado a perforar como mínimo 15 metros y realizar ensayos SPT a cada metro durante esos 15 metros, por lo menos. ¿Ok? Eso es lo que dice la norma, ¿no? Y justamente el objetivo de ello es calcular en función al número de golpes, calcular el N160 y con ello evaluar el potencial de liquefacción. ¿Cómo se evalúa el potencial de liquefacción? Pues eso a mayor detalle lo vamos a ver ya en el capítulo 3. Finalmente, en función al número de golpes de SPT se puede correlacionar diversos parámetros. Por ejemplo, podemos correlacionar el ángulo de fricción interna, podemos correlacionar la resistencia al corte no drenado en suelos cohesivos, ¿no? Por ejemplo, si yo ensayo arenas y resulta de que el número de golpes de la arena, qué sé yo, es 15 o 17, pues ubico, más o menos 17 está en ese intervalo, si el suelo es de grano medio. Entonces, para ese tipo de suelo, el ángulo de fricción oscila entre 32 y 36, ¿no? Para la misma condición de grano medio, ¿no? ¿Ok? Y además ese suelo tendrá una compacidad media o una densidad media, ¿no? Por lo contrario, por ejemplo, si el número de golpes de un cierto suelo resulta pues ser 5 y es un suelo de grano grueso, entonces a esa misma altura busco 5, está en este intervalo, y a ese mismo nivel ubico el ángulo de fricción, ¿no? Entonces la fricción se encuentra en este intervalo entre 30 y 34. Además, ese suelo tiene una densidad suelta. ¿Ok? De esa manera es que se utiliza esta tablita. Es una tablita, si no me recuerdo, propuesto por... Sí, acá abajo está. Monet, el 2015. Bueno, en realidad esta tablita es de Joseph Bowles. Ya, es una información muy usada. Igual acá, ¿no? Podemos eh, correlacionar la resistencia al corte no drenado en función al número de golpes para suelos cohesivos. Finalmente, las ventajas y desventajas. El ensayo SPT tiene como ventajas que permite obtener muestras y permite conocer el número de golpes, ¿no? En función a la resistencia al corte del suelo. Cuanto más denso es el suelo, el número de golpes será mayor y viceversa, ¿no? Cuanto menos denso es el suelo, menos resistente es el suelo, el número de golpes también será menor. Es un ensayo sencillo y relativamente de bajo costo, aunque la ejecución de la perforación, eso es lo que eleva los costos. Funciona en muchos tipos de suelo, o sea, se puede aplicar para cualquier tipo de suelo, excepto gravas, ¿ok? Y eso también lo menciona la norma. Si ustedes se van al capítulo 2 de la norma, hay una tablita, ¿ok? Y en esa tablita justamente se indica, ¿no? Aquí está. La tabla 3 dice aplicaciones y limitaciones de los ensayos en campo, ¿no? Y ahí vemos el ensayo CPT. Ese ensayo se realiza de una perforación para todos los suelos excepto grava. El parámetro que se obtiene es el número de golpes y no se puede realizar en calicatas, tampoco en gravas. Bueno, esto está redundando, ¿no? Pero sí se puede realizar en perforación. Dentro de una perforación sí es válida, pero no se puede ejecutar dentro de una calicata. ¿Ok? Eso es, digamos, en cuanto a las restricciones de uso del ensayo SPT. Se puede utilizar incluso en rocas blandas, ¿ok? Y además que este equipo está disponible en todo el mundo. Como desventajas,
Se obtienen muestras alteradas que solamente sirve para clasificar el suelo. No apliquen arcillas blandas ni limos porque la ejecución del ensayo altera las condiciones de los suelos blandos. La resistencia del suelo es muy sensible al análisis del número de golpes y existe mucha variabilidad e incertidumbre, sobre todo en la medición de la energía. Y usualmente se presenta este reporte, ¿no? Acá vemos la altitud, la profundidad del ensayo, los diferentes estratos, ¿ok? Como van cambiando, claro, estos estratos se obtienen en función a la extracción de la muestra durante la ejecución del ensayo y luego a través de unas gráficas se indica, ¿no?, el número de golpes. La primera gráfica es el número de golpes n sub 0 que se descarta. La segunda gráfica, eso sí es importante, ya muestra la suma, ¿no?, del n1 más el n2. Por ejemplo, esta suma es 19, ¿no? La siguiente es 20, después baja a 14, después a 11. Entonces, ahí vamos viendo cómo va cambiando el número de golpes a lo largo en toda la profundidad del ensayo. Bien, no sé si hay preguntas respecto a este ensayo. Si se entiende, jóvenes. ¿Alguna pregunta que tengan? Ya. Ahora pasamos al ensayo CPT. Ensayo de penetración de cono. ¿Ya? CPT. También está normalizada. Ahí está la norma ASTM D5778. El ensayo CPT consiste en introducir de forma continua una sonda cilíndrica. Esta sonda cilíndrica puede tener diámetros variables desde 30 hasta 100 milímetros y tiene en su punta un cono, ¿ok? Además, esta sonda se debe introducir a una velocidad de 2 centímetros por segundo, con más o menos medio centímetro, ¿no? Internamente la sonda está equipada con medidores de esfuerzo, miden la resistencia en la punta, miden la fricción lateral y además hay sensores que miden la poropresión. La ventaja es que este equipo proporciona una información continua, ¿ok? Y no se introduce en el terreno por golpeo como fue el SPT, sino más bien se aplica presión desde la parte superior para introducir de forma continua. Este ensayo permite conocer la resistencia al corte no drenado del suelo, permite conocer de forma aproximada el perfil estratigráfico, ya que tiene muy buena base teórica y está muy bien correlacionado, y en función a esas correlaciones se puede clasificar el suelo de forma aproximada. Permite determinar la capacidad de carga del suelo, que es muy utilizado pues en cimentaciones. Aquí vemos el esquema mediante un camioncito o un equipo de remolque, por ejemplo, vemos acá, bueno, hay diferentes versiones. Se introduce, ¿no?, la sonda en el terreno, ¿ok? Y si se quiere llegar a mayores profundidades, pues se va ensamblando, ¿no?, continuamente la varilla, ¿no?, que conecta finalmente en la parte inferior a la sonda, ¿no? La sonda solamente es esta parte que se coloca pues al inicio, ¿no?, de la varilla, ¿ok? Entonces internamente está equipada con diferentes sensores. Esos sensores miden la resistencia de la punta, mide la fricción lateral y también algunos sensores miden la poropresión. Entonces noten acá, esa es la información que se tiene: la resistencia en la punta, la fricción lateral y la poropresión. Con esa información se puede correlacionar la resistencia, pues, los tipos de suelo. Aquí ustedes pueden observar los diferentes tipos de sonda, bueno, que dicho sea de paso han evolucionado a lo largo de los años, ¿ya? Y generalmente las más utilizadas son la sonda CPTU o el piezocone, porque ya tiene implementado un sensor de medición de poropresión, ¿ok?
Entonces, de ahí viene el término del ensayo CPTU. Bueno, el ensayo CPTU es el ensayo de penetración de cono, que además la sonda hace lecturas de la poropresión. Por eso se llama CPTU. La U porque realiza lecturas de la poropresión. Noten aquí, internamente hay unos sensores. Estos sensores registran justamente toda esa información que finalmente eh, es llevada a un computador a través del cableado interno. Por acá hay cables, entonces esa información se almacena en un computador y a través de un software interno, el computador realiza las interpretaciones, ¿no? Entonces, esta sonda, ¿no? Bueno, trabaja con un equilibrio de fuerzas. La presión suministrada para introducir la sonda debe ser igual a la resistencia en la punta más la fricción lateral. En función de ello, pues se determina cada uno de esos parámetros. Aquí tenemos la resistencia en la punta, tenemos la fricción lateral y finalmente se relaciona esos dos parámetros para obtener la relación de fricción. Entonces, en función a la resistencia en la punta y la relación de fricción, hay ciertos intervalos. Estos intervalos fueron definidos en función a múltiples investigaciones para diferentes tipos de suelo, ¿no? Además, esta tabla usualmente se presenta en un mapa. O sea, la tabla y este mapa es lo mismo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si en cierta profundidad yo tengo una relación de fricción de 4 y resulta que la resistencia en la punta es 4 también, entonces si nosotros interpolamos o digamos graficamos en este mapa, observamos de que ese suelo corresponde a la región 5, ¿no? Y la región 5 corresponde a una arcilla limosa o limo arcilloso, ¿no? Entonces, de esa manera, simplemente con la información que registra el ensayo CPT, podemos clasificar el tipo de suelo. ¿Ok? Es una de las ventajas de este ensayo, ¿no? Además, que la información que obtengo es continua, ¿no? Lógicamente que como la varilla se va introduciendo, o la sonda se va introduciendo a una presión constante, entonces la información que va obteniendo de la resistencia en el cono, de la fricción lateral y de la poropresión es de forma continua. Y esto sirve, por ejemplo, la poropresión sirve pues para calcular los esfuerzos efectivos, ¿no? Para ver cómo influye la poropresión en la capacidad de carga del terreno, etcétera, ¿no? Entonces esa información es muy valiosa para los diseños geotécnicos. Como ventajas es que se obtiene un perfil continuo de forma rápida, sin necesidad de hacer otro tipo de perforación. Los resultados no dependen del operador. Además, este equipo está respaldada por una base teórica sólida. Es muy recomendado en suelos blandos. Si bien es cierto, se puede aplicar para cualquier suelo excepto gravas, pero más recomendado es para los suelos blandos. Como desventajas, tiene un costo ligeramente elevado, se requiere operadores muy capacitados y como utiliza elementos electrónicos, pues estos se descalibran, así que siempre que uno debe ejecutar el ensayo CPT, previamente debe verificar la calibración adecuada de los instrumentos. No permiten la toma de muestras y pues no se puede ejecutar en gravas. Ya, la misma norma indica eso, ¿no? Por ejemplo, si revisamos ese cuadrito, acá está, el ensayo CPT, ¿ok? Es un tipo de auscultación, ¿ok? Se puede realizar en todo tipo de suelo menos grava. La información que se obtiene es la resistencia, bueno, no drenada. Bueno, ese es la resistencia no drenada, debería ser acá, ¿ok? No se puede ejecutar en calicatas, no se puede ejecutar en gravas. Esta tablita es muy importante, el cual me realiza ciertas prohibiciones, la norma, ¿no? ¿Ok? Para complementar, vamos a ver este video. Bueno, eso es un video breve que explica, pues, ¿no?
ciertas ventajas del ensayo CPT. Cone penetration testing is a fast, accurate subsurface exploration method. A CPT rig uses hydraulics to push a steel cone into the ground. Ojo que la velocidad de penetración debe ser de 2 centímetros por segundo. ¿Ya? Entonces, esta sonda va registrando la resistencia en la punta, la fricción lateral y la poropresión de forma continua, ¿no? Ahí noten ahí cómo va incrementando de forma continua porque justamente el sensor se encuentra acá. Entonces observe que cuando hay un cambio de perfil, ¿no? Lógicamente que la resistencia en la punta incrementa, ¿no? Entonces ese incremento repentino me permite identificar el perfil o el espesor del perfil. Entonces, con este parámetro Q sub T y con F sub S, además, en ese mapa, pues internamente realiza la clasificación, ¿no? Por ejemplo, acá dice arcilla blanda, ¿no? Arcilla media, ¿no? Entonces, de esa manera lo va clasificando al suelo y podemos obtener de forma continua el perfil estratigráfico. Esa es quizá la ventaja de este equipo CPT. Bien, no sé si tienen preguntas hasta aquí. ¿No hay preguntas? No, no hay. Entonces, continuamos. Si cualquier pregunta que tengan, por favor, ¿ya? Continuamos con el siguiente ensayo. El siguiente ensayo es el ensayo de veleta. También está normalizado por la STMD 2573. Este ensayo es apropiado para arcillas blandas y medias. Consiste en introducir una hélice, esta es la hélice, en el terreno a una velocidad de 2 centímetros por segundo, ¿ok? De forma continua, evitando en lo posible alterar el terreno, ¿no? Se debe introducir cuidadosamente. Una vez introducida hasta la profundidad deseada, se coloca el cabezal. En este cabezal hay un aparato que es el torquímetro y hay una manija. A través de esa manija usted realiza giros y por una serie de engranajes ese torque es transmitido al eje de la hélice. Entonces ahí la hélice empieza a girar provocando el corte del suelo. Entonces el torque que usted va aplicando es registrado por el torquímetro y lógicamente que la resistencia al corte no drenado del suelo va a estar en función al valor del torque empleado. Si, por ejemplo, yo realizo este ensayo en arcillas muy blandas, el torque va a ser relativamente menor. Y si realizo el ensayo en arcillas muy densas, digamos, pues el torque lógicamente que va a incrementar. Entonces noten que en función del torque yo puedo medir la resistencia al corte no drenado. Aquí vemos el procedimiento. Este ensayo se fue a ejecutar en pozos con una previa excavación. Entonces, desde el nivel de terreno, desde el nivel de fondo del pozo, por lo menos debe tener una distancia de 50 centímetros. Se introduce hasta esa profundidad, se aplica el torque hasta producir el corte en el suelo. Y lógicamente que ese torque hay que registrar, ¿no? Y en función a ese torque podemos calcular la resistencia al corte no drenado. Este ensayo está, digamos, sustentada a través de ecuaciones matemáticas, ecuaciones integrales. Bueno, en realidad estas ecuaciones son la justificación del método, ¿ok? Aquí noten que cuando se aplica el torque, las hélices empiezan a girar generando una superficie cilíndrica de corte. Entonces, en función a las condiciones geométricas de la hélice del equipo, podemos estimar ciertas constantes y además de la lectura del torque, podemos calcular la resistencia no drenada.
Finalmente, esta resistencia no drenada puede ser corregida por una constante que depende de la plasticidad del suelo. ¿Ok? Ahora, esta constante K mayúscula depende exclusivamente de las dimensiones del equipo, ¿no? Ahí vemos H mayúscula, H minúscula, D sub S, D sub C, D, que son parámetros geométricos del equipo, y en función a esos parámetros podemos estimar esta constante K. Que usualmente la constante K es, digamos, proporcionada por el fabricante del equipo, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Aquí vemos las lecturas que usualmente se realiza, ¿no? Noten cómo va incrementando el torque a medida que se va ejecutando el ensayo. Primera lectura, segunda lectura, tercera, cuarta, y llega un momento en que el torque empieza a disminuir porque el suelo en este punto falla, permitiendo conocer la resistencia no drenada pico, y también puede determinar la resistencia no drenada residual, ¿no? Recuerden que este ensayo se puede realizar dentro de una perforación y usualmente se recomienda realizar a cada metro, ¿no? Por ejemplo, acá realizaron a los 50 centímetros, después metros 50, 2 metros 50, 3 metros y así sucesivamente para ver cómo varía la resistencia al corte no drenado a lo largo de la profundidad, y esto sirve pues justamente para definir a qué profundidad vamos a colocar la cimentación. Sirve no solamente para el diseño de cimentaciones superficiales, sino también para el diseño de cimentaciones profundas. Ya justamente en el capítulo 3 vamos a ver a mayor detalle que en función al parámetro de resistencia no drenada se puede diseñar los pilotes. Entonces, el ensayo de veleta es simple, económico y rápido de realizar. El equipo está ampliamente disponible alrededor del mundo. La inserción provoca alteración del suelo. Los errores en las lecturas del torque influyen en fricción excesiva, rotación variable, calibración. Esto es importante, ¿no? Ya que tiene equipos electrónicos, requieren su calibración. El ensayo de veleta no se puede utilizar en suelos de grano grueso, tampoco se pueden utilizar en arcillas muy rígidas, ¿no? Y bueno, la norma no sé si hace referencia a ello. Sí, acá está la veleta de campo, ¿ok? Se puede realizar en una perforación o en una calicata, sirve justamente para suelos finos, arcilla, limo, y para todos los casos con IP mayor que 0 y suelos saturados, dice, ¿no? Los parámetros que se obtienen es la resistencia no drenada, ¿ok? Y también se puede obtener la sensitividad de las arcillas, ¿ya? Además, dice, para tipos, no está permitida en tipos de suelo, bueno, que no sean estos, ¿no? O sea, no se puede ejecutar en arenas ni en gravas. De forma general, el ensayo de veleta solamente se puede ejecutar en suelos finos, no en granulares. ¿Ya? Otro ensayo es el presiómetro, PMT, normalizada por la STM 4719. También es una sonda cilíndrica con membrana hinchable, pero esta sonda debe ser colocada dentro de una perforación sin revestimiento. ¿Ok? Y a través de presión, la sonda se hincha y al hincharse aplica o suministra presión lateral al terreno, deformándola. Por lo tanto, el presiómetro permite conocer el módulo elástico, el módulo de corte, la presión lateral, el ángulo de fricción interna, la resistencia al corte no drenada del suelo. La celda de medición de presión generalmente es muy costosa, esto limita el uso de este equipo.
El inconveniente es que al realizar el sondeo se puede haber alterado ya el terreno porque previamente hay que realizar la perforación, ¿ok? Y se puede aplicar en cualquier tipo de suelo y, bueno, incluso en roca. Aquí vemos el esquema. Lógicamente hay que realizar una perforación previa, ¿ok? Y luego se introduce la sonda. Esta es la sonda cilíndrica. Y esta sonda debe estar en contacto con un suelo no revestido, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un revestimiento que puede ser un revestimiento metálico, pero la sonda debe apoyarse directamente en el suelo. Y a través de una celda de carga se suministra presión, la sonda empieza a hincharse, aplicando y deformando al terreno. Esa deformación es medida, es registrada, y la presión lateral también. Y con esa información podemos determinar los módulos elásticos, el ángulo de fricción, la resistencia no drenada, la presión lateral, incluso la constante K sub 0. ¿Ya? La constante K sub 0 se puede determinar a través de este ensayo presiómetro. Y finalmente está el dilatómetro de placa plana. Este equipo consta de una hoja abusada de 95 milímetros de ancho. Este ancho es de 95 milímetros, 15 milímetros de espesor y 240 milímetros de largo. Internamente tiene una membrana hinchable, una membrana flexible de acero, ¿no? Cuyo diámetro es 60 milímetros. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí vemos en perfil, esta membrana sale como un pistón, ¿no? Alcanzando una longitud de 1.1 milímetros. Y eso es suficiente para medir la deformación del suelo, la presión lateral, y con ello pues encontrar los parámetros elásticos, la resistencia al corte no drenado, presión lateral del suelo. Se puede incluso determinar la relación de preconsolidación, los módulos elásticos. El proceso de ejecución es lo siguiente, ¿no? Debemos introducir en el terreno de forma continua a una velocidad de 2 centímetros por segundo hasta la profundidad deseada. Aquí vemos una vista frontal, aquí vemos una vista en perfil. Ya cuando está posicionada a la profundidad deseada, a través de la celda de carga suministramos presión y esa presión hace que la membrana hinchable empieza a expandirse. Y al expandirse va a causar deformación en el suelo, va a causar presión lateral y esa presión y la deformación permite obtener los parámetros elásticos, la resistencia al corte no drenado y cualquier otro parámetro geotécnico importante utilizado en el diseño. Bien, jóvenes, entonces hasta aquí vimos pues algunos de los métodos de sondeo o ensayos in situ más importantes. Lógicamente que existen muchos más, pero estos son los más importantes, ¿ok? Que permiten caracterizar el suelo, permite conocer ciertas propiedades, generalmente la resistencia al corte no drenado, los módulos elásticos. En algunos casos los equipos tienen ventajas y en otros desventajas, ¿no? Pero igual todos estos parámetros sirven para realizar un diseño geotécnico adecuado. Cuanto mayor información tengamos de las exploraciones geotécnicas, el grado de incertidumbre será menor, ¿no? Y eso es muy importante. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí tienen preguntas, jóvenes. ¿Todo bien? Todo claro, profe. Ya, gracias, Frank Farkin. Finalmente vamos a ver las técnicas de muestreo. ¿Ok? Esto es importante ya que la precisión de los resultados obtenidos en laboratorio dependen de la calidad de la muestra. Así que las muestras
Se pueden extraer en pozos, en zanjas, en excavaciones, túneles, ya sean excavaciones manuales o excavaciones mecánicas. Se pueden obtener en perforaciones, se pueden obtener de forma manual o incorporando o introduciendo algunos muestreadores, ¿ya? Sin embargo, existen dos tipos de muestra: las muestras alteradas y las inalteradas. Estas dos muestras son importantes, pero ambas deben ser representativas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay un procedimiento de muestreo y ese procedimiento está normalizado, ¿no? Sin embargo, aquí vamos a hablar estrictamente ya de las características de la muestra. Las muestras alteradas son muestras representativas que conservan su composición mineralógica, conserva su contenido de humedad natural, conserva su granulometría, el tamaño de las partículas, conserva su plasticidad. ¿Ok? Estas muestras son extraídas para realizar ensayos que permitan conocer sus propiedades físicas. Por ejemplo, en muestras alteradas yo puedo realizar el ensayo de contenido de humedad, puedo realizar el ensayo de gravedad específica, puedo realizar el ensayo de granulometría, ensayos de plasticidad, y todos estos ensayos sirven para conocer sus propiedades físicas, como por ejemplo, sirven para conocer el diagrama de fase, su porosidad, su saturación, etc. Y sirve además para clasificar al suelo. ¿Ok? Mientras que el segundo tipo de muestras, las inalteradas, son las muestras de mayor calidad. ¿Ok? Este tipo de muestras conservan las condiciones in situ, conserva su composición, su contenido de humedad, conserva su estructura, conserva su densidad, ¿ok? Y estas muestras son muy recomendadas para la realización o la ejecución de ensayos especiales, como por ejemplo ensayos triaxiales, ensayo de consolidación, ensayo de permeabilidad, ¿ok? Para ello sirven estas muestras inalteradas. Aquí en la imagen podemos visualizar, la primera es la muestra extraída de una excavación, y noten pues que ese suelo ya se esponja justamente porque ya no mantiene la estructura inicial, pero debe preservar su contenido de humedad y su granulometría. La segunda imagen muestra la extracción de un espécimen o una muestra inalterada de forma cúbica manualmente, y la última imagen muestra la extracción de una muestra inalterada pero a través de un muestreador que generalmente se determina o se utiliza para extraer muestras pues en perforaciones. ¿Ok? Así que vamos a ver cómo se extrae tanto manualmente y vamos a ver las características de los diferentes muestreadores. Cuando uno extrae muestras manualmente a través de una calicata o de una trinchera, es importante primero evaluar si el suelo es cohesivo o no. En suelos cohesivos podemos extraer muestras inalteradas en bloque. Claro que con una herramienta empezamos a cavar lateralmente hasta obtener un bloque, ¿no? Y cuando ya tengamos el tamaño suficiente de la muestra, debe ser cubierta con parafina y membranas plásticas, de tal manera de cubrir y impermeabilizar la muestra. Recuerden que la muestra debe preservar su contenido de humedad. Y una vez realizada ese trabajo de impermeabilización, ya sea con membranas plásticas y parafina, además debe ser cubierta o introducida en una caja.
puede ser una caja metálica o una caja de madera. Y usualmente en el espacio entre la pared externa de la muestra y la pared interna de la caja se inyecta una fibra, ¿no? Por ejemplo, se puede inyectar espuma de fibra de vidrio, o se puede inyectar espuma de poliestireno, ¿no? O tecnopor. Y de esa manera la muestra queda asegurada, impermeabilizada, para poder trasladarlo al laboratorio y preservar la estructura interna. Ahora, si el suelo es no cohesivo, por ejemplo una arena, lógicamente que en este tipo de suelo ya no vamos a poder utilizar o extraer una muestra en bloque, porque las arenas pues se desmoronan, ¿no? Entonces en ese caso se utiliza un muestrador cilíndrico amplio, generalmente de 6 u 8 pulgadas de diámetro, ¿ok? Se coloca sobre la superficie donde se va a extraer la muestra y con una lámpara se va excavando, y a medida que se va excavando se va aplicando presión desde la parte superior e introduciendo el tubo. Así sucesivamente hasta obtener la longitud de la muestra adecuada, ¿no? Y una vez obtenida esa longitud, se corta y se sella herméticamente tanto por la parte superior como por la parte inferior. Y de esta manera se traslada al laboratorio y en el laboratorio se extrae ya el muestrador y se realiza pues finalmente los diferentes ensayos. ¿Ok? Así es como se obtienen las muestras inalteradas de forma manual. Ahora, cuando se realizan excavaciones profundas o perforaciones, allí lógicamente que ya no se puede extraer manualmente una muestra. Para ello se utilizan muestreadores. ¿Ok? Aquí vemos una serie de muestreadores, diferentes tipos de muestreadores. Por ejemplo, está el muestreador Raymond Terzaghi. Este muestreador utilizado en el ensayo SPT, ¿no? Y tiene pared ancha, es considerado como muestrador de pared ancha. Bueno, relativamente, no es muy ancha, pero en comparación a las demás sí. Por eso es que la muestra obtenida con este muestrador es alterada, ¿no? Cuanto la pared es más ancha, lógicamente que al momento de introducir en el terreno va a sufrir deformación en esta zona, ¿no? Porque el terreno tiene que ingresar acá. Entonces al ingresar, pues va a sufrir esa compresión, esa deformación, por lo tanto ya la muestra va a ser alterada. Ahora, si uno quiere obtener muestras inalteradas, allí tiene que utilizarse un muestrador de pared delgada. Por ejemplo, el muestrador Shelby es el más común, ¿ok? Este es el muestrador tipo Shelby, el más común, porque permite obtener muestras inalteradas. Claro que también hay muestradores con pistón para la extracción fácil de la muestra. Y aquí vemos un muestrador con pistón. Usualmente esos muestradores con pistón se utilizan para rocas, ¿ya? Entonces, en mecánica de suelos, los muestradores más comunes son el muestrador SPT, el muestrador Raymond Terzaghi y el muestrador Shelby. Con el muestrador Shelby es el que se obtiene muestras inalteradas. Aquí observamos, este es el muestrador Raymond Terzaghi. Acá, bueno, hay diferentes versiones. Este también es muestrador. Y aquí observamos el muestrador tipo Shelby, ¿no? ¿Ya? Es un tubo nada más, es un tubo metálico muy delgado. Ese es el muestrador Shelby, que se utiliza para la extracción de muestras de alta calidad o muestras inalteradas, ¿no? Ahora, la longitud de estos muestradores son generalmente entre 45 a 50 centímetros nada más. Si uno quiere obtener una mayor cantidad de muestras, pues tendrías que usar 3, 4 muestradores Shelby, ¿no? Ahora, esa longitud está pensada justamente para extraer muestras para un ensayo triaxial, ¿no? Porque generalmente los ensayos triaxiales requieren de muestras de 15 centímetros, de 10 a 15 centímetros de altura, ¿no? Entonces, con un muestrador de 45 centímetros, pues más que suficiente
para realizar el ensayo triaxial. Y por último, jóvenes, después de haber ya revisado la base teórica, ¿no? Es importante la interpretación. Recuerden, jóvenes, que si bien es cierto, hay dos métodos de exploración, los métodos directos, que como su nombre lo dice, permite visualizar directamente los diferentes tipos de suelos presentes, y los métodos indirectos, ¿no? Por ejemplo, la ejecución del más W. Ese es un método indirecto, ¿no? Por ejemplo, acá vemos, pues, no sé, esto parece un ensayo de resistividad eléctrica, ¿no? Son métodos indirectos, que no requiere la perforación del suelo simplemente desde la superficie, a través de técnicas físicas podemos interpretar, ¿no? Cada uno de ellos tiene su ventaja y desventaja, ¿ok? Por ejemplo, la principal ventaja de los métodos directos es que permite la visualización directa de los diferentes suelos, pero esa visualización es puntual, no es espacial, ¿no? ¿Ok? Además, su principal desventaja es que altera el terreno, ¿no? Porque durante la excavación de por sí ya estamos alterando el terreno. Mientras que los métodos indirectos, su principal ventaja es que no requiere perforar el terreno. Y además la información que obtenemos es de forma espacial. No es puntual, sino espacial. ¿Ok? Sin embargo, al ser un método indirecto, las correlaciones dependen mucho de los datos tomados durante el ensayo y lógicamente del interpretador, ¿no? Entonces, aquí esta caricatura es bastante curiosa porque imagínense, ¿no? Aquí vemos el prospector directo y dice, oye, yo observé que el perfil estratigráfico es de esta manera, ¿no? Y lo que me respalda a mí es mi visualización, mi observación durante la ejecución de los métodos directos. Sin embargo, aquí el otro ingeniero, el otro prospector que usó métodos indirectos dice, oye, el perfil no es así, ¿no? Sino más bien es así porque eso me indica mis datos, ¿no? Sin embargo, ambos métodos no se parecen casi en nada con la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, hay que ser conscientes de que independientemente de los métodos que usemos, siempre va a haber un cierto grado de incertidumbre. Por lo tanto, estos métodos deben ser siempre complementarios. O sea, los métodos indirectos deben complementar a los métodos directos. Eso permite realizar una mejor interpretación, una interpretación más confiable. Si bien es cierto, esa interpretación quizá no refleje la exactitud del campo, del terreno, pero va a haber una mejor confiabilidad. ¿Ok? Por eso es que en la actualidad casi en todos los estudios de mecánica de suelos se utilizan ambos métodos, pero no puedes realizar un estudio de mecánica de suelos utilizando solamente métodos indirectos. Eso no se puede, ¿ya? Porque ahí sí tendrías alto grado de incertidumbre, ¿no? Requieres necesariamente intervenir el terreno, requieres por lo menos realizar unas cuantas excavaciones, ¿no? Para contrastar con la información obtenida mediante los métodos indirectos. Así que, jóvenes, hay que tomar en cuenta ese aspecto. ¿Ya? Bien, en resumen, ya saben que para calcular la cantidad mínima de exploraciones y profundidad mínima es necesario revisar la norma de 0,50. Este documento establece criterios mínimos, cantidades mínimas y profundidades mínimas. Existen dos tipos de exploraciones geotécnicas, las exploraciones geofísicas no invasivas, no destructivas, y las exploraciones o prospecciones invasivas, directas, destructivas, ¿no? Dentro de los métodos geofísicos, el más utilizado son los métodos sísmicos, por ejemplo, los ensayos de refracción sísmica,
los ensayos más W, ¿ok? Los métodos sísmicos son ensayos complementarios y permite conocer el perfil estratigráfico en profundidad de manera continua y rápida, pero requiere un trabajo de campo y además un procesamiento en gabinete. Además vimos los métodos invasivos, permite la visualización del perfil, permite la extracción de muestras, ya sea alterada o inalterada. Y también vimos 6, bueno, aquí parece que falta alguien. Y el SPT, el CPT, la veleta, el presiómetro, el dilatómetro, ¿no? Esos son los ensayos quizá más importantes. Es importante que usted sepa en qué tipo de suelo se pueden ejecutar estos ensayos, cuáles son sus ventajas y desventajas, así como lo hemos mencionado pues en esta clase. Bueno, ahí tenemos la referencia, si uno quiere profundizar mejor en los métodos de exploración, les recomiendo este libro de Monet, ¿ok? Es un libro exclusivamente para los diversos, que detalla, describe los diversos métodos de exploración. ¿Ya? Bien, no sé si tienen preguntas. Profe, Yo solo... cuál es la diferencia entre leer el libro de Monet y leerme las normas, las ACTM de cada uno de los ensayos? Eh, la diferencia es la extensión, ¿no? Lógicamente que el libro de Monet te da ya un resumen, mientras que las normas te dan las dimensiones, cuál debe ser el error, el rango de variación de las dimensiones, los procedimientos de ejecución de ensayo, ¿no? Claro, eso es importante ya cuando uno realiza el ensayo, ¿no? Sobre todo realizar procedimientos conforme a la norma. Pero a nivel de pregrado, lo más recomendable es no tanto el conocimiento de las normas, porque lógicamente que ustedes en la universidad no van a realizar estos ensayos. Lo que sí se quiere es que tengan el conocimiento general, ¿no? Y por lo tanto recomiendo pues la lectura del libro, ¿no? Si gustan, ahí les comparto a través del delegado el libro de Monet. A ver, voy a ver dónde está. Creo que es este libro. Sí, este libro es un libro muy bueno. Ahí están todos los ensayos. No es que los ensayos de forma descrita de forma de procedimiento, sino más bien, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo calcular el contenido MEAT? ¿Qué ensayos debo realizar, ¿no? Para el caso de rocas, por ejemplo, acá está el ensayo de MT, están los ensayos CPT, CPTU, ¿no? Bueno, también indica ciertas características de dimensiones, pero no es tanto como la norma STM, ¿no? Además, imagínense, pues, descargar la norma STM para cada uno de ensayo, ¿no? Bueno, eso es bastante costoso, ¿no? Creo que una sola norma cuesta alrededor de $45. Imagínense descargar todas las normas, pues eso es imposible, ¿no? Entonces, si quieren profundizar en el tema, pues les recomiendo la lectura de este libro. ¿Ya? Lo importante que deben conocer ustedes es para qué me sirve cada ensayo, ¿no? Eso es lo que deben saber. ¿Y en qué tipo de suelo puede ejecutar cada ensayo? ¿Cuáles son sus ventajas, sus desventajas, ¿no? Eso es lo que se espera que conozcan. ¿De acuerdo? Ok, Y profesor, también gracias. la norma te indica, ¿no? Brevemente, ¿no? Te indica justamente en esta tablita, ¿no? Las características de los ensayos, cuándo debe ejecutar. Por ejemplo, hay ensayos que están prohibidos, no se pueden realizar dentro de una calicata. Hay ensayos que no se pueden ejecutar dentro para gravas, ¿no? Eso es importante que ustedes revisen. Además, acá en la norma también me habla sobre los tipos de muestra, ¿no?
Por ejemplo, la muestra inalterada en bloque, cuyo código es MIB. Muestra inalterada en tubo de pared delgada, ¿no? MIT. Muestra alterada en bolsa, MAB. Muestra alterada para humedad en lata, dice, ¿no? MAH. ¿Ok? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se obtiene la muestra? ¿Qué tipo de muestra es? Si es alterada o inalterada y para qué sirve, ¿no? Eso deben conocer ustedes, ¿no? Y justamente para el siguiente control de lectura, que es la semana que viene, el lunes, ustedes tienen que leer todo eso. Tienen que tener conocimiento. Hay que tener claro cuándo yo debo ejecutar un ensayo y cómo debo extraer una muestra. ¿Ok? Bien. A ver. Con eso estamos terminando la unidad 2. No voy a hacer ejercicios porque la siguiente semana se va a programar un taller. Yo lo voy a dictar el taller donde ya voy a realizar los ejercicios para la PC1. ¿Ok? Y más bien ya el lunes, no se olvide el control de lectura. Y también el lunes empezamos con el capítulo 2, que viene a ser ya diseño de cimentaciones. Y bueno, en la hora de práctica también podemos hacer algún ejercicio, resolver alguna práctica pasada. A ver, como veo que últimamente no están asistiendo, tomaré asistencia. A ver, respondan rápidamente, ¿ya? Alarcón. Alarcón no está. Alcántara. Presente, profesor. Ya. Alegría. Presente, profesor. Asto. Asto. Asa. Presente hasta, profesor. Ok. Azarte. Azarte. ¿Dónde está? Briolo. Briolo. Presente Briolo, profesor. Caballero. Ok. Caballero. Caballero no está. Cantorín. Cantorín. No está. Castro. Castro. Presente, profesor. Ya. Chombo. Chombo. Chombo no está. Chuctaya. Chuctaya. No está. Colqui. Colqui. No está. Contreras. Contreras. No está. De la Sota. De la Sota. Tampoco. De la Torre. Presente, profesor. Ya, ok. Encomenderos. Presente, profesor. Ok. Espinosa. Espinosa. No está. Flores. Flores. Presente, profesor. Flores. Ok. Gutiérrez. Gutiérrez. No está. Guamán. Presente, profesor. Ok. Wingo. Presente, profesor Wingo. Ok. Hídrogo. Hídrogo. Julca. Julca no está. Marchan. Marchan. Marchan no está. Mendoza. Mendoza presente. Ok. Mesa. Presente, profesor. Ya. Monroy. Monroy. No está. Olivos. Olivos. Orellana. Orellana. Ortega. Presente, profesor. Ok. Pacori. Presente, profesor. Ya, muy bien. Pérez. Presente, profe. Ok. Peña. Peña. Rabello. Rabello. Ravelo, profe, ¿verdad? ¿O no? Ya.
Ok. Requejo sí está, ¿no? Por ahí escribió algo. Requejo. Presente, profe. Presente. Ok. Rixe. ¿Dónde está? Ríos. Ok. Román. Salomé. Presente. Román sí está, ¿no? Ok. Ya. Salomé también. Sánchez Cabello. Presente, profe. Ya. Sánchez Medina. Presente. Ok. Ureta. Presente, profesor. Ok. Vega Rivera. ¿Dónde está? Vega Maita. ¿Dónde está? John Serna. Presente, profesor. Ok. 24. Sí, coincide. Bien, jóvenes, con eso estaríamos finalizando la clase. Ojo que esta semana no hay apuntes porque básicamente ha sido teórico. Y ya compartí bueno, los videos ya están compartidos. Bueno, hasta la clase del lunes. Y los apuntes hasta la semana 3. En la semana 3 de los apuntes incluí el ejercicio resuelto en la clase del lunes, ¿ya? Además, agregué algunos ejemplos más que había resuelto el semestre pasado, que no lo resolví ahora. Entonces ahí están algunos ejercicios más para que ustedes puedan estudiar. ¿Ok? Y no se olvide, el día lunes será el control de lectura. Usualmente el control de lectura va a ser ya en la etapa final de la clase, ¿ya? Faltando media hora o 15 minutos, ¿no? Para terminar la clase. Ahí, ¿ya? Profesor, disculpe, ¿qué día será el taller? Todavía no está definido, pero probablemente sea el sábado. Ya, eso debo coordinarlo y ya estaré confirmándolo, ¿ya? Digo, probablemente sea el día sábado. Va a ser virtual y lógicamente que el taller se va a grabar, así que el que no puede ingresar al taller va a tener opción de visualizar el video. ¿De acuerdo? Les voy a comentar en la clase del lunes, el jueves, incluso a través del delegado, a través de Farkin. También el libro que les mencioné les voy a compartir a través del delegado, ¿ya? Bien. ¿Alguna consulta adicional? Todo claro, profesor. Bien. Profe, la capítulo 2, ¿no? De la norma. Es Sí. 350. Sí, capítulo 1 y 2. Hola, Sí, profe. Ya, profe. Gracias. ok, nos vemos, cuídense, chao.